Hola a todos, espero se encuentren muy bien y bienvenidos a este video donde veremos cómo realizar notas musicales en MATLAB. Pero no solo generar esas notas musicales robóticas que ya escuchamos en un video anterior, sino que ahora estas se parecerán mucho más a las de un piano. Para esto haremos uso de algunos conceptos sobre funciones y ondas y también cogeremos algunas cosas del video anterior, así que si no lo han visto, corran a verlo. Em, Como ya habíamos dicho en videos anteriores, la música se comporta como una onda. El tono o nota en la que se encuentra tiene que ver con la frecuencia y el volumen al cual escuchamos tiene relación con la amplitud. La amplitud es como qué tan grande es la onda y la frecuencia pues cuántas veces se escucha en un segundo. Por ejemplo, la que está a 440 Hz. Y de esta manera puede ser escuchada fácilmente. Ahora bien, en los instrumentos no solo suena una onda con una frecuencia única, sino que encontramos ondas de este estilo. Estas ondas son posibles gracias a la suma de diferentes ondas. En música y física se les llaman armónicos a estas ondas, que al sumarse le dan el timbre característico a un instrumento. Por ejemplo, al sumar estas ondas, obtenemos ya la que vimos en la anterior diapositiva, ¿sí? Podemos ver que estamos variando la frecuencia de la onda. Eh, Acá en esta variamos y acá hacemos aún mayor la frecuencia, ¿sí? Y la suma de estas ondas nos van a dar esta. Ahora bien, si lo hacemos, empezamos. Ahora bien, si lo hacemos multiplicando la frecuencia por enteros, veremos que también tiene un significado en lo musical. Por ejemplo, si la primera con n igual a 1 es una frecuencia que nos da un do, la segunda con n igual a 2 sería una frecuencia que también sería un do, pero sería mucho más agudo. Y la tercera nos estaría dando un sol. Si así lo seguimos haciendo, la cuarta nos daría un do, la quinta nos daría un mi y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a tener ahí es que dependiendo de qué armónicos suene más, se obtiene el timbre característico de cada instrumento. Por otro lado, si pensamos en los sonidos que escuchamos normalmente, estos se van disipando a través del tiempo. Es decir, tenemos una onda amortiguada. Esto no es nada más que multiplicar la función por algo que la envuelva. Por ejemplo, en este caso, la de color rojo es una exponencial negativa que tiende a cero, como si el sonido se estuviese apagando. Teniendo estos conceptos en cuenta, ahora sí vamos a programar basados un poco en el programa que se realizó en el anterior video. Bueno, del anterior video podemos rescatar, por ejemplo, este código. En este código tenemos las notas musicales, do, fa, sol, si. Tenemos una frecuencia de muestreo, 44.100, un vector de tiempo que creamos, por caso, para un segundo. Y tenemos que se reproduce x igual a seno de 2pi por la frecuencia, que en este caso podría ser el tiempo, y eso es lo que se reproduce. Entonces vamos a probarlo. Ahí tenemos la onda de 440 Hz, de hecho, mal, 440 Hz, y la podemos reproducir. Ahora bien, mmm, como vemos, solamente, o como escuchamos, solamente se reproduce la onda la pura, sin ningún armónico, y por eso se escucha como un poco robótico, se podría creer, además no está amortiguada, y lo que queremos hacer es entonces eso, pensarnos una función que al darle una frecuencia nos arroje esa onda X, pero con la sumatoria de los armónicos y pues que además está amortiguada, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos? Pensemos primero como en los armónicos. Vamos a tener una función que nos va a arrojar x y podríamos llamarla armónicos con una frecuencia. Para esta función que vamos a necesitar, como vemos, vamos a tener que simular esto, ¿no? Entonces, tenemos
una frecuencia, un vector de tiempo y a X que se va a reproducir, pero se va a reproducir la no, sino que vamos a reproducir nuestra frecuencia, que es la que le vamos a ingresar. Y de esta manera nosotros acá podemos decirle, ah bueno, X va a ser ¿qué? Va a ser armónicos con nuestra frecuencia específica que queremos hacer. Con eso podemos cambiar acá la por do, por re, por mi, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar entonces que nos va a reproducir específico. Ejemplo, hagamos la prueba ahorita. Ahí tenemos a la reproduciéndose pura, sin armónicos, porque no se las hemos agregado. Y podemos reproducir do. Suena mucho más. Sigamos haciéndola con la. Y ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos a esta X que tenemos acá, queremos sumarle los armónicos. Como los armónicos solamente van a ser los múltiplos de la frecuencia, podemos hacerlo, por ejemplo, con un ciclo for. Este ciclo for iniciaría, por ejemplo, desde el segundo armónico, iría de uno en uno, y hasta qué armónicos queremos hacerle, podríamos hacerle hasta el armónico 6 o el 10, bueno, dependiendo como del timbre de nuestros instrumentos. Recordemos que el timbre de nuestros instrumentos o de los instrumentos que conocemos depende en especial de qué tanto suene cada uno de esos armónicos. Aquí tenemos X, que va a ser igual a ¿qué? A esa X que ya teníamos antes, pero ahora le voy a sumar el armónico. ¿Cuál sería el armónico? Sería pues exactamente lo mismo, seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo, pero sabemos que esta frecuencia ahora va a ser, va a ser uno de los múltiplos, ¿no? Entonces acá tenemos 2 veces la frecuencia, 3 veces la frecuencia, 4, 5 y hasta 6 veces la frecuencia. Y como no queremos que suenen todas al tiempo, sino que unas estén sonando más que otras, por ejemplo, si lo sonamos de esta manera, mira lo que nos vamos a escuchar. Escuchamos muy duro. ¿Por qué se escucha muy duro? Porque lo que está pasando acá es que todas están sonando, todos los armónicos están sonando al mismo tiempo y todos están sonando muy duro. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada uno de esos armónicos va a estar multiplicado por una constante que es la que le va a decir qué tanto va a sonar. Por ejemplo, en este caso lo podríamos multiplicar por 1 dividido i. Y entonces el segundo armónico va a sonar la mitad, el tercero va a sonar un tercio, el cuarto va a sonar un cuarto y así sucesivamente. Pongamos la atención a cómo vamos a escuchar. Aún se sigue escuchando muy duro, pero ya no tan estridente como lo teníamos ahorita. Para el piano en específico, se toma muchas veces el 2 elevado a la i. Entonces, el primer armónico va a sonar con un volumen del 100, por decirlo de alguna manera. El siguiente va a sonar dividido por 2, el siguiente dividido por 4, el siguiente dividido por 8 y así sucesivamente. Escuchemos un poco cómo suena. Ahí está sonando de esta manera. Y lo que podemos hacer después al final es, por ejemplo, decirle, ah, no, y si X entonces es X dividido 6, ¿cómo nos sonaría? Suena mucho más pasito, suena más moderado y nos permite dar una onda interesante. ¿Qué estamos haciendo con este dividido 6? Estamos multiplicando por una constante que es el 6, bueno, un sexto más bien, y estamos haciendo que toda la onda suene mucho más pequeña. Estamos modificando su amplitud, por ende estamos modificando el volumen con el que suena. Como habíamos visto, ya acá podemos decirle que tiene los armónicos, pero nos hace falta algo y es hacer esa envolvente, ¿no? Para que suene cada vez más pequeño. Entonces, vamos a coger esta misma X que tenemos y lo que vamos a hacer ahorita es que la vamos a multiplicar por la exponencial que ya habíamos hablado antes, ¿no? Entonces necesitamos una exponencial negativa. Y en este caso también la exponencial como que la vamos a adaptar un poco a el propio
a la propia frecuencia que estamos sonando. Entonces vamos a tener una exponencial negativa, que es la que va a hacer que reduzca a través del tiempo y no suene durante todo el segundo el chirrido o la nota robótica, sino que la va a amortiguar. Vamos a probar a ver entonces cómo va a sonar esto. ¿Sí ven? Se nota un poco más el cambio y parece de hecho una nota musical de un piano. Y con esta podemos ir cambiando acá entonces a do, por ejemplo, y se va a escuchar de una mejor manera. Y es más, con esta función podemos incluso crear acordes. ¿Por qué? Porque podemos decirle, ah, bueno, entonces suene do, pero al mismo tiempo quiero que suene re, y al mismo tiempo va a sonar mi. ¿Sí? Como tenemos una función que nos está sacando esos armónicos, X va a ser la suma de todas esas notas, cada una con sus armónicos, y vamos a poder escuchar, por ejemplo, el acorde de do mayor. Do, re, mi. Aquí sonó. No se escucha tan bien, pero ahí está. Do, re, mi sonando al mismo tiempo. Entonces, de esta manera es como hemos podido crear una función en la cual va a sonar muchísimo mejor y va a sonar un sonido más natural y parecido al piano. Lo que vamos a hacer en el siguiente video es realizar una interfaz gráfica acá en MATLAB que también nos va a ayudar a hacer una especie de sintetizador en el cual podamos modificar las siguientes cosas: la frecuencia, por ejemplo, en la que está sonando, dependiendo en qué tecla está sonando, pero que también podamos modificar qué tanto va a sonar un armónico, el primero, el segundo, etcétera, etcétera, para así ir cambiando sonidos. Además de eso, también podemos incluso modificar cómo va a estar cambiando dependiendo de si es una exponencial la que la está acogiendo, la que la está envolviendo, o si en realidad al inicio suena constante y luego disminuye, y así sucesivamente. Entonces, espero que hayan entendido un poco cómo crear los armónicos y nos vemos en otro video. Muchísimas gracias.